Suscríbete a la Panterita. ¿Cuál es el problema en eso? O sea, siempre se ataca de esa forma al sector. ¿Por qué tienen que salir a decir ganan mucho? Espera un poquitito. Nosotros hacemos un negocio en el cual buscamos lucro. Si no quiero hacer un negocio y perder. Claro. Si de repente soy bueno y soy eficiente y trato de ganar más, pero me rompo por eso Santiago. Hago inversiones, se pueden ver perfectamente el sector, las inversiones que hace. Doy mano de obra, pago impuestos. Somos un sector en la economía del Estado muy fuerte. Pero lo primero que salen a decir, no, ellos ganan mucho y hay muchas estaciones de servicio. Salen a hacer, yo no veo hasta ahora una ley que diga no se puede hacer. Lucho, pero no me diga a mí, yo te estoy contando lo que dijo Rubén nada más acá. Yo sé, y es lo que le dijimos ayer, señores, vamos a tener una comunicación clara a la ciudadanía. Vamos a tener una comunicación clara. Estábamos hablando en su momento con ellos de que íbamos a subir, porque tenemos que subir, y de repente sale y dice Petropar, no, vamos a bajar. Entonces al final terminamos como informales todos. Yo creo que termina como informal el gobierno y terminamos nosotros como informal. Porque estamos hablando, creo que Orue dijo, no, si 400 guaraníes se saca el selectivo, eso no va a bajar. No es así lo que estábamos hablando. Estábamos hablando que baje el selectivo para mantener los precios. Es muy distinto a salir a decir, no, vamos a bajar el selectivo y va a bajar el precio. Pues nos dan las condiciones. Clarísimo. Entonces, si vos cada vez vas a señalar al sector que gana dinero o lo que sea, pues no puede ser. Calculo que el sector de la carne, sector de infraestructura, cuando vende su producto, busca lucrar, nada más. Pero si vos tenés a un Estado que te acusa con eso, evidentemente el consumidor nos va a mirar mal. Y por eso que se arman todos estos problemas cuando salen la gente a reclamar, justamente, ¿verdad? De que a ninguno nos gusta este incremento. Y sobre todo porque nos damos información y no tenemos un diálogo claro para con el consumidor. ¿Por qué no decimos las cosas como tienen que ser, verdad? La situación es así. Acá no hay culpa del gobierno, no hay culpa del sector privado y no hay culpa del consumidor. 100% nosotros ¿qué hacemos? Importamos el 100% del producto. No tenemos ningún agregado que podamos decir que pueda bajar. Evidentemente acá hay que repasar ese aumento al precio final, al consumidor final. La única alternativa, Santiago, de repente, para que el producto no suba, se mantenga o baje, es este fondo que se quiera hacer. Ya. Lucho, cuando digamos, papá estaba así, bueno, me preocupo por mi ciudadanía, por mi economía, voy a destinar 100 millones de dólares y voy a mantener y que se mantenga. Ese es el único camino para mantener el precio o para bajar en este momento. Lucho, me quedó clara la propuesta que le hicieron al gobierno. Tengo otras preguntas, te agradezco el tiempo. Ya viene Arturo, ya estamos en su espacio, así que sabes cómo funciona esto. Te mando un abrazo grande, gracias Luis. Un abrazo, Santiago, un placer como siempre. Luis Ortega conversando con nosotros. Clarísimo, si baja el impuesto selectivo al consumo, se elimina, los emblemas no van a bajar el precio del combustible, van a mantener. ¿Se entendió? Sí. Ya viene el comandante. Chao, Enrique. Empezó la extra ya. Ya empezó la extraordinaria. Señores, chao, Gabriela. vamos a ver. Chao, Adiós. William. Hasta mañana. Adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Laboratorios Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix.
Gareli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. CCPA, 80 años enseñando inglés. Comes y Par, tu mejor opción. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. ¿Qué tal, cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. Llegó el día. Para ese programa, todo hace Olimpia, parece hoy. Las calles, banderas, camisetas. No sea bola. Sí, así es. Venta de camisetas, Sí, banderas. vi movimiento. Sí. Hay una expectativa Vos importante. siempre Se sabe que es difícil la parada, pero se puede le... decir si pueden ir los técnicos a bajar el aire acondicionado. Hace 17 grados y no es ni para 17 grados, será. Discúlpame que lo diga públicamente, pero no. Hay que tener mucho cuidado porque este tiempo del cambio de clima te puede complicar la vida, aunque no quiera. El golpe. El golpe, así es. Salí con la temperatura está caliente hoy. Sí. Olimpia tiene que hacer el primer gol antes de los 30. Lo ideal. El primer tiempo, sí. Sí. Y incluso terminar con 1-0. Sí. Uno al primer tiempo, si se puede, Sí. los primeros Sí, 30 lo lo ideal ideal. sería Vos le irse. ponés apoyo recalde si sos Cáceres. No. No, vos no me podés responder así. Vos no podés decir no, afirmativo. Él tiene un esquema, Cáceres. ¿Sabe por qué? Porque eso va a depender del primer tiempo para poner la paiva en la complementaria. Ese tiene una razón. Después el Por desgaste. eso yo hablé de esa diferencia mínima, porque es partido de números. Este es un partido de números. No hace falta jugar bien. No. Acá lo tenga que sacar el resultado, como de lugar, pelotazo como de lugar. Tirarle centro, esa Fluminense tiene laguna. No es la octava maravilla. ¿Verdad, niño? Tal cual, en defensa sufre. Sí, defensivamente Tiembla. complicado. Pues entonces, Paiva puede entrar en el medio, por mejor quiere otra cosa con Recalde. Sí. Pero Recalde tiene que poner un poco más. Sí. La versión conocida anterior de la buena Claro, versión. Esa buena claro. versión, enchufado, metido. Avísame si tenés calor, si ahora es técnico en aire acondicionado. Perdón por la audiencia, esas cosas me dan por la bola. Ahora se da la vuelta y le dice a este leca, avísame si tenés calor, así voy a tocar. Me saca todo de... Cuando tenés mi edad, y hay cosas que vos entendéis, otras... la puta será. De Ovalemaco. La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. Que ningún dolor arruine tu verano, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria, podés ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes, @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Poner un ejemplo de un América Mineiro. Sí. Guaraní se dio, le empató, clasificó desde el punto penal y ahora eliminó a Barcelona a punto penal. Sí. ¿Cómo fue la clasificación con Guaraní? En penales perdió 1-0 la ida, ganó 3-2 la Y vuelta. en 25 minutos remontó, 25, 30 Perdía minutos. 2-0. Perdía Entonces definió 3 en penales. total. Sí, penales, Llegamos al Y punto de ayer en 3. penal otra vez. Ayer en y en penales penales ganó. ganó 8 millones de dólares. Y la distinción de estar en fase de grupo. En su primera Acá sigue participación. el frío, Gustavito. Acá sigue el... Bueno, perdón, ¿qué decía Víctor? Que es su primera participación en Copa Libertadores. Buen
buen día. ¿Será tan amable de hablar con la gente de Guaireña donde se vende la entrada para mañana? Porque por protocolo de Conmebol no se vende en el día del partido en el estadio. El tema de Guaireña Nacional. Vamos a hablar después con Luis. Es verdad, y es local Guaireña. Pero hoy ocupa otra cosa, ¿verdad? Sí. Disculpe Nacional, que no disculpe Guaireña. Podemos ver después un huequito. ¿Y qué es lo que vos querés decir? ¿Cómo está el hincha de Olimpia, viejo? Claro, testear un poquito el ambiente, la gente, me pedía inclusive, recién me cruzaba aquí con un señor, me dijo, vivió el 79, sé que el señor Arturo también vivió, eso sí se puede vivir nuevamente. Yo viví el 79, Las el 3 90 finales. y el 2002. Sí. Pero hay mucha gente joven que no tiene idea. Me progresó un señor, ¿Y qué te ya digo? era 60 años ¿Y aproximadamente. qué ya pusimos esta mañana? Él no escuchó, pero AM, yo Vos decís que los muchachos quieren soy escuchar. fanático de la Poné AM. pues ahí tu WhatsApp, ahí, ¿eso qué número es? 82666611. ¿No ve que Gustavito le llamó esta mañana documento histórico? Una cosa es recrear, como hacía Deportes en el Recuerdo. Recrear el momento, Deportes en el Recuerdo es así. El de Erico, por ejemplo, es una recreación de la década del 70. Cuando Roberto A. Federici, el productor, el creador de Deportes en el Recuerdo, contrata relator, comentarista, figura y recrea el momento. Este de Erico, por ejemplo, no es del partido propiamente dicho, es una recreación. Se recuerda lo que fue Erico contra River, creo que se inauguraba la cancha de River, pero no era del momento, ¿se entendió? Claro, no. Va a seguir, vos venís, vos voy a seguir. Ahora me dice que no va a ser un relato real, dice. Es un relato real, porque él realmente claro. transmite. Pero no de la época, No o sea, de no de ese ese momento. Víctor le dio, poné por el de Erico, por ejemplo. Coloca centro largo hacia Erico, el paraguayo recibe media vuelta, va salida del encuentro Minera, amaga un pase para Reuben, pero se va por la derecha, gran acción de Erico, enfrenta al área, Basile lo traba, pero logra rehacerse, sigue durmiendo la pelota Erico de los suelos, trastabillando, gambetea Beso, gran jugada, la pisa, sigue de largo malazo, Beso lo agarra, le desventaja, se va Erico, jugada central, queda solo frente a Sirve, elige el palo, lo mide. Es una recreación, se llama, es decir, no estaban en la cancha en ese momento otros relatores, pero trajeron, dieron la actualidad. Pero lo otro que yo viví, hay mucha gente que no vio eso. ¿Cómo hace Guaireña para venir, para cruzar? ¿Dónde está Guaireña? ¿Cómo hace por la ruta? ¿Dónde está Guaireña? ¿Dónde está Hospedado? Vos no sos periodista. Yo te pregunto, a Víctor Villalba, ¿dónde está Hospedado Guaireña? Le voy a sacar a Denis porque él no es informador. Y vos, Víctor, niño. Guaireña, sí. No, es que tenés que llamar a Luis Casia por el tema de la ruta. ¿Dónde está Guaireña? Es como dice Oscar Ullón, desde afuera. Oscar Ullón pues también interviene virtualmente. Sí, tiene razón. Sí, porque ahora la zona acá, Guazú, Ciudad del Este, es bastante complicado esa zona. Niño, ¿dónde está Guaireña? ¿En qué lugar? Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedán en Neonix y Neonix Sedán tienen precios súper accesibles. Visite tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellana Casi, Arraídos de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Por teléfono lo que dice el niño. Y Guaireña está. ¿Qué tal, doctor Luis Cáceres? ¿Cómo te va, Luis? Buen día, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, saludo a la audiencia y a todos tus compañeros. Bueno, el partido contra Nacional es mañana, pero ¿cómo van a hacer ustedes por el tema de corte de ruta, Luis? Bueno, el plantel salió esta mañana como a las 10 de Villarrica, después de entrenar. En principio teníamos pensado una ruta, era un itinerario y se tuvo que cambiar ahí sobre la marcha por este inconveniente. Se están yendo por Carapeguá, de Nueva Italia, vamos a ver si es que logran pasar. Y bueno, lo importante es que el plantel ya está en camino, ¿verdad? Probablemente va a demorar un poco más de lo que pensábamos, pero van a llegar bien finalmente. Es decir, ¿estarán acá al mediodía, a la tarde o antes? No, y yo creo que con esta demora estarían llegando a las 2 de la tarde más o menos. Por eso digo, a la tarde. ¿Dónde hospedan, Luis? Sí, en un hotel céntrico. No lejos de Defensores. No, en Hotel Guaraní. Ah, el viejo Hotel Guaraní, una manera de decirlo, Hotel Guaraní.
Ahí van a hospedar. Sí, señor. Sí, ahí vamos a caer. Y bueno, y quiere decir que tratar, ¿cuál es la ruta itinerario? ¿Te dijeron dónde están o no? En principio teníamos pensado, o sea, el itinerario era utilizar la ruta que pasa por Pirayú, salir de Pacaraí y llegar por Luque, Areguá, o sea, Areguá, Luque, ¿verdad? Pero cambiaron por lo visto ahí antes de llegar a Paraguarí, se fueron, posiblemente se habrán ido por Tebicuarí, La Colmena, Cagapeguá, y llegar a Asunción Acceso Sur por Nueva Italia. Entonces ya habrán cambiado y sobre la marcha nomás, ¿verdad? De acuerdo a la información que habrá tenido en el camino, ¿verdad? Claro, el partido de mañana. El tema de las entradas, como dice así, la gente de Guareña se vende la entrada para mañana porque por protocolo de Comodoro no se vende en el estadio el día del partido, dice. Sí, se venden acá en Villarrica, ¿verdad? Acá en las oficinas de la liga, en el estadio. También se vende a través de Red Ambar vía online. Y en el estadio no vamos a vender. No, Nacional mañana pregunta. Perdón, Nacional pregunta ¿dónde va a comprar la entrada la gente de Nacional, doctor? Sí, a través de Red Ambar, redambar.com.pi. Red Ambar. Buscamos. Sí, solo esa vía, presidente, no a un puesto físico aquí. No. Para la gente de Asunción solamente por esa vía. En todo caso, nosotros le hacemos el favor sin problema a la gente nacional, le llevamos la entrada. La gente que ya está desde mañana temprano, ¿verdad? Se puede contactar con ellos y a través de la dirigencia, ¿verdad? Así como hicimos nosotros también con la gente que se fue de Villarrica para el partido de ida. ¿Qué sector para Nacional y el costo, aprovechando? Preferencia E. El costo es 40.000. Solo preferencia E para el hincha nacional, así como fue con ustedes igualmente. Así mismo. Bueno, hablemos del partido de mañana Sudamericana. Viene Luis Cáceres, estamos hablando con el presidente Guareña, 1-0 de ganarle al Nacional partido de ida. Contanos cómo están al partido de vuelta, doctor. Bien, muy motivado, ¿verdad? El plantel para este partido que para nosotros va a ser histórico en todo sentido. Creemos que estamos con la fuerza necesaria, ¿verdad? Para dar un paso histórico más para el club, respetando obviamente, ¿verdad? a Nacional, ¿verdad? Un equipo de mucha trayectoria, de mucha historia. No va a ser un partido fácil, va a ser un partido complicado, con Nacional queriendo dar vuelta, queriendo hacerse de la clasificación también así como nosotros, y yo creo que realmente va a ser un lindo partido, un lindo espectáculo, y esperemos que el equipo esté a la altura, ¿verdad? Y creemos, ¿verdad? Y confiamos en que el equipo esté a la altura para pasar a esta segunda fase. Son partidos de resultados estos, ¿eh? Sí, tal cual. El 1-0 es cortito, si viene una ventaja, ¿verdad? Pero es cortito, sobre todo ante el rival que tenemos enfrente. Pero estamos muy conscientes de eso, ¿verdad? Tanto el cuerpo técnico como el plantel están preparados, están convencidos y mentalizados, ¿verdad? Con la actitud necesaria para afrontar este partido. Otra fase significa $900.000, doctor Cáceres. Sí, una muy buena inyección económica para el plantel, para el cuerpo técnico y para nosotros, ¿verdad? Para el club. Ojalá que nos quede algo para que podamos ir terminando bien el año, afrontando bien los compromisos. Venimos de pandemia tras pandemia, años complicados, crisis, y queremos con esta inyección, ¿verdad? Ir ordenando un poco la casa. Y mejorando en el campeonato local. Más vale, es una tarea todavía un punto pendiente, ¿verdad? No podemos ganar, nos está costando, si bien el 12 de octubre hizo un buen partido también, nosotros con un equipo alternativo ahora no pudimos encontrar la vuelta al partido, y ojalá que mañana se den los resultados y eso inyecte un poco más de confianza y motivación al plantel para jugar ante General Caballero, que viene también muy bien, ¿verdad? Y aprovecho también el momento para felicitarle al presidente, a todo el club, al doctor Aldama, ¿verdad? Que ellos también le representan al fútbol interior, y el paso que dieron ayer fue histórico y estamos muy contentos por eso. Chao, Luis, gracias por tu tiempo, doctor, muy amable. Gracias, señor, muy amable. Gracias, Luis Cáceres, presidente Guareña.
Ferropar S.A. con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes, como Impaco PY. Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Del 79, ¿qué es lo que quieren los muchachos? Pide la gente... A los penales también te piden, ahora el último saca de Tano, y si es así tenemos que pasar igualmente... ¿Por qué? Porque está todo. El segundo título. ¿Vos estás de acuerdo? Podemos hacer unos 3... No, pero... No todos juntos, ¿verdad? Pero con... Para que la gente... Claro, de a poquito. Entienda, sí. 82666611. Audio WhatsApp a ese número. 0982666611. Los 3 títulos de Olimpia, incluyendo penales, ¿vio? Sí, para entrar en ambiente. Mira que hay ejemplos de remontada de Olimpia. Sí. Entonces hay que... 1-0 primer tiempo, Denis. Sí, sería bueno. Sería lo ideal, como para tener la chance de convertir el segundo en el segundo tiempo. Bajo el tiempo, señor. Creo que 20 minutos ya. ¿Cómo? 20 minutos sería bueno, para la tranquilidad. Puede ser primer tiempo 1-0, de esos 30 ya puede haber un murmullo. Pero yo creo que Olimpia sabe que no tiene que salir a lo loco. Eso sí, tener claro. Paciencia, trabajar el partido. Y enfrente hay un rival que cuando le dan espacios puede ser letal. Encima juega Luis Enrique, según reportan los medios brasileños, está recuperado y va a ser titular, como extremo a la derecha hoy. Denis Caniza no me dio bola. Sí, no, me recuerdo. ¿Y por qué no Ya me sé a diste qué bola? te referís. En ese momento. A los 5 minutos dije, este es. La manera como encara el partido. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Hola, buen día, Arturo Máximo Rubín. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, un placer. contanos la clasificación histórica de... Estaba felicitándote, asistente Luis Cáceres, presidente de Guaideña. Te hago transmitir esto. Contanos vos esta clasificación. Gracias. Y la 7ª fecha ante Guaideña en tu cancha. Muchas gracias por las felicitaciones al colega Luis. Y gracias. Sí, realmente ese es el objetivo, ese es el sueño, mi querido Arturo. Ojalá que se pueda dar, ¿verdad? Estamos esperando ansiosamente que la gente del bar pueda venir a realizar la certificación. Por cuestiones de cierre de ruta y demás, no pueden llegar la gente de Asunción, así que estamos nosotros esperando acá. En definitiva, aparentemente el viernes van a venir y esperemos que sea para bien, ¿verdad? Que puedan habilitarnos ya definitivamente el estadio y poder hacer de local en nuestro feudo. ¿Cómo calificar la clasificación a siguiente fase? Creo que se la daría un fabuloso premio de $900,000, pase de grupo. No fue fácil enfrentar a un gran rival como es Sol de América, un equipo acostumbrado ya a partidos internacionales, pero nosotros encaramos con mucha fe, con mucho optimismo, con muchas ganas. Los muchachos demostraron siempre predisposición y bueno, se logró ese ansiado triunfo anoche para sellar la clasificación y estamos muy contentos. La comunidad de Mallorquín está viviendo hoy en día uno de sus mejores momentos en lo que es en la parte deportiva, Arturo. En el marco internacional, doctor Aldama, el 25 de marzo el sorteo de la fase de grupos de Sudamericana y Libertadores, y van a preguntar los de afuera porque es así. General Caballero de Juan León Mallorquín en Sudamericana, participación histórica, y va a llamar la atención. Sí, me imagino que sí, ¿verdad? Nosotros, imagínese, Arturo, un club que hace 4 años atrás está participando en un torneo de liga, hoy estamos participando en un torneo internacional. Para nosotros es más que soñado. Realmente hoy todavía probablemente no nos cayó la ficha y todavía ni siquiera seguramente dimensionamos en su real magnitud. Sí, y la satisfacción del logro, esto es muy resaltante, debut en primera y este paso internacional. Totalmente, Arturo, hoy ya, pero bueno, esto es así, ya dimos vuelta a la página, hoy ya enfocando ya y encarando lo que es el torneo de apertura, en donde estamos un poquito en deuda, así que tenemos que recuperar terreno perdido y ya estamos trabajando en pos de eso, Arturo. Bueno, ¿y los partidos internacionales de Sudamericana en dónde? ¿En Juan León Mallorquín o en Ciudad del Este?
No, Mallorquín sería lo más probable, Arturo, porque el tema de la lumínica pues exige la Conmebol que sean iluminación LED, ¿verdad? Y eso nosotros tenemos acá. Y la capacidad también de un aforo de más de 10.000 personas, o sea que cumplimos con los requisitos básicos de lo que es Conmebol, ¿verdad? Eso vamos a trabajar en eso para que podamos habilitar a través de Conmebol nuestro estadio y poder hacerlo de local, porque imagínese, Arturo, General Caballero jugando de local en el estadio Defensores del Chaco, no vamos a nosotros tener el acompañamiento de nuestra hinchada, llámese por la distancia, por los gastos de traslado. Una comunidad humilde, ¿verdad? Difícilmente se pueda trasladar. Entonces, teniendo acá un estadio que pueda albergar ese tipo de partidos, yo creo que le va a hacer mucho bien al fútbol paraguayo, al fútbol de tierra adentro también, ¿verdad? ¿Y contra Cerro dónde juegan? Contra Cerro, Arturo, estamos pensando con la comisión directiva llevarlo a Ciudad del Este, ¿verdad? Por muchas cuestiones, ¿verdad? Cuestiones de seguridad misma. Nosotros somos nuevos en este tema y estamos tratando de organizarnos en ese tema, en ese aspecto, y yo sé que Cerro Porteño, el arrastre que tiene, entonces estamos pensando en forma digamos responsable de llevarlo a un estadio que pueda albergar la mayor cantidad de gente, y o sea que tiene mayor aforo por un lado, y ya un estadio acostumbrado a partidos grandes, ¿verdad? Así que sabemos lo que convoca Cerro Porteño, así que en principio tenemos ya prácticamente acordado llevarlo a Ciudad del Este, ese partido por la 9ª fecha. Bueno, saludo al aire, congratulaciones, doctor, de todo un poco, clasificación sudamericana y lo que viene en el campeonato. Chao, doctor, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, Arturo, un abrazo grande para vos y los compañeros de la mesa. Igualmente, Julio Andama, presidente General Caballero. Siguiendo tus pasos en la caja, no te pierdas esta super promo. Exoneración de matrícula a todos los hijos, nietos y sobrinos de los afiliados en los meses de marzo y abril. Y atención a los afiliados proponentes. Se sortearán 2 termos por cada sorteo. Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hoy es miércoles, hoy es día de descuentos reales en Farmacia Catedral. Descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Y abonando con tu tarjeta del Banco Atlas, tenés hasta 3 cuotas sin intereses. Haz tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Bueno, pero los hinchas llegan de acá. Sí, partido 9:30. Sí, 9 horas a partir de ahora. 9 horas y media. ¿Por qué? ¿Quién te dijo 9 horas y media? Es que hay gente que dice que tardó ruta. 10 horas más o menos en llegar a Ciudad del Este a Asunción ayer. Tenemos muy buena sintonía en esa zona, señor. Alto Paraná, 107.9 FM. 107, y también la zona de... Se me fue el nombre de la ciudad, ahí cerca de Caguazú, que es nuestra... Campo 9. Campo 9 también, allí toda esa zona. Entonces, el reporte de los oyentes de cómo está la ruta. ¿Cómo está la ruta? Paso vehicular. ¿Dónde lo decís? Del este, Caguazú, toda esa zona de la ruta. La ruta 2. Ruta 2. En el camino a Ciudad del Este hoy reportaban cortes en Capiatá, ahí al costado de Aratirí. Sí. En Itagua, más o menos kilómetro 28, después en Mingaguazú y en Caguazú. 4 cortes en ese pero ayer llamale a Marte Melgarejo, Gerardo, porque ayer decía 350. A lo mejor hay 1000 hinchas de Fluminense, por lo menos la entrada. O Carullón, acá en el kilómetro 30, por ejemplo, ni ambulancia pasa, mucho menos camión ni ómnibus. Ñaró está la ruta, dice. O Carullón pues no estaba suministrando información. ¿Vos qué edad tenías en el 79? Menos 13. ¿Sabías lo que pasó en la Bombonera, verdad? Sí, sé lo que pasó, pero... ¿Y vos no tenés idea? No naciste puedo todavía. Imaginarme, menos 13. ¿Cómo? No puedo imaginarme, solo por video, por audio del relato. Pero no había mucho ahí. Pues todavía. 79. ¿Vos qué edad tenías en el 79? Menos 13. ¿Y en el 90? Menos 2. ¿Cómo? Menos 2. ¿Vos me entendés, niño, su vida? Sí. No entiendo. Tampoco yo puedo imaginar mucho. No entiendo. Por eso es bueno refrescar para los millennials. ¿Qué manija querés dar vos, será? Escuchar. ¿Vos crees que la gente quiere escuchar? Y si no quiere escuchar, ¿qué número es, niño? 618-4700. Si dicen que no, le ocurre que ahí pues Gustavito tienen Urbano y dejaron escapar unas lágrimas a unos hinchas de la Olimpia. Salió Gustavito a discursear y dijo documento histórico, dijo. Porque son 3 finales ganadas, y otras perdidas, ¿verdad?
Pero y hoy se recuerda. Yo no sé si hay otro relator en Paraguay que no sé vivió ya, esa no final. es alto bomba. ¿Qué te iba a decir? Otra cosa, hoy se recuerda en la Interamericana con el FAS de Salvador. Y atención a esto. Ya hablamos del tema con Miguel Mariano hace mucho. Dirigió Pedro Cubilla el partido de vuelta. 5-0, 5-1. No dirigió Luis Cubilla, ya estaba en Newell's. Dirigió Pedro Cubilla, su hermano, el partido de vuelta contra el FAS, porque en febrero se jugó la ida y marzo se jugó la vuelta. Y después una equivocación y un enredo. Se marcó América primero, de México, la Copa Interamericana. Yo no me acuerdo si se llegó a jugar o no tuvo validez. Olimpia era viajar a México. Y en el trayecto decirse, bueno, el América, FAS de Salvador, hubo un desfasaje que me acuerdo ocurrió en 1979. Fíjense la historia de lo que pasó. América estaba y se clasificó FAS del Salvador. Algo pasó en el camino. Hola Arturo, buen día. Toda una consulta. ¿Por qué los brasileños se les cobra 100.000 nomás en preferencia? ¿Cuánto es la entrada? 100.000. ¿Y cuál es el problema que sea 100.000 si no es tu dinero? Son 75 reales más o menos. Claro, habría que ver si no es una retribución, porque muchas veces sucede así. Claro. Habría que ver cuánto le cobró Fluminense a Olimpia, claro. Y Olimpia también qué acuerdo llegó con Fluminense. Muchas veces hay acuerdos Hay entre acuerdo. los clubes. Buen día, señor. Sería de ir a escuchar para entrar en clima ya, dice. ¿Quién firma? César. No, es César. Cesarito. Cesarito Rego, Denis. Cesarito siempre. No, Cesarito, ¿dónde andas? Sí, Cesarito. No, es Víctor, no, es César. No, Cesarito Rego. Yo creo que se fue a trabajar con su camiseta Olimpia. Va a estar a las 5 más o menos. Sí, ya está. Cesarito Rego. Sí, con su camiseta Dice Olimpia. Cesarito, buen día. Sería ideal escuchar para entrar en clima ya. Firma. ¿Cómo que te querés tener? Querés que tener su tiempo. ¿Y cuál es el problema? Pero ojo que él trabaja. Él trabaja, pero sí. está todo el día Arduamente haciendo la trabaja. radio. Está a escuchando. internet. Hola, no hay nada en línea. Está bien, todo. Arturo, Sí. ahí en la mesa con nadie te quiere decir que no, pero a nadie le interesa más escucharte hace 60 años atrás, Arturo. Dirás, ¿sobre por qué viste, niño, que vos estás equivocado? No. Todo lo contrario. Queremos No escuchar, quieren ¿no? escucharse, De verdad. amigo. El cerrista No que no nos quiere escuchan escuchar. sincero el hincha. El hincha de Cerro no quiere escuchar. La otra parte pues Cerro. Oíme, Carlito, verá, de tanto le gustó al Hola. simpático, agraciado, Bueno, curetiti. listo, hola. Arturo, Sí. vamos a hablar del partido esta noche. ¿Viste? Ya Te Olimpia dije va a yo. ganar hoy. No quiere escuchar. En preferencia voy a estar, señor, dice Cesarito Reo. De bobo. 618 4700. Hola. Hola, Arturo. Sí. Sí, poné, vamos a escuchar, Arturo. Y algunos que no quieren escuchar y se quieren de hoy, no quieren pasado. ¿Qué querés que haga? Ya, de ahí, más de. Opeaina, hola. Arturo, Eh. dale nomás a traer el micrófono a Santula que le haga la entrevista este del combustible. Era más interesante ese, Arturo. Dirá, Sole, será, qué difícil será. La señora Irombao, vente señora. Bueno, hola. Hola, llamalo a Roque. Roque no habló lo que habla ahí. Dirá, Sole, será. De grosero que andas. Venga, qué felicidad, che. Hola. Comandante, hoy que se transmite el partido de Olimpia por X video, por ESPN. Hoy se transmite por televisión. Sí, por tele y por Sí. cable. ¿Qué Normal, nos sale? normal. Los perros, yo te dije, los perros no, la audiencia urbana es otra audiencia. Entonces recibimos con Gustavito mensajes de amor y esos 3 finales, lloraban todo, y acá este público es, mira por lo que hizo Denis Cani, se tiró toda la salsa. Hola. Azúcar. Azúcar, hola. Arturo, va comandante. Bien. Niñeta la portuguesa vería. ¿Vos qué quiere vos? Eu acho que o brasileiro vai com o culo roto, rapaz. ¿Vai? Ni nandeo va colori tabuya, tu. Upeaina. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Cuando estamos con el niño, la gente quiere presente, no quiere pasado. Increíble. Y 2002, señor, algo más. No, Creo si que la ponemos gente- tiramos todo. los penales, no los vaya a penales. achicarte, no vaya a achicarte. Podemos ir, una idea. No, la bola. 3, Hola, 2, 1, me arrancar interesa. 2002, 90 y cerrar No, la 79. primera 79 Arrancar. única. Hola, ¿qué tal, Malte? Hola, Arturo. Buenas tardes. Un saludo a todos. A Malte le podemos preguntar, señor. La gente quiere escuchar el 79. Yo creo que está llamando a la... Malte, estamos haciendo una encuesta. Si podemos pasar o no los goles del 79. Y ¿Qué para dirige entrar el en programa? clima... Malte Melgarejo, ¿cómo conductor del preguntarle? programa. Yo creo que la gente quiere escuchar los goles del 79. Muchos no tuvieron ese placer, Malte. La final. La final, claro. Hoy tiene que ser todo limpia, todo 79, 90, 2002. ¿Verdad que así de Malte? Vos sabés que los muchachos quieren presente y no quieren pasado, Malte.
no, pero Arturo, para matar la ansiedad necesitamos también recordar la historia, sí, estamos muy ansiosos, está bien que repita Ese tu es relato el- del 29. Pero te hace una Somos cosa- campeones de América, así era. Sí, así mismo. Somos campeones de América. ¿Qué? Malte, Señor. a entrada agotada hoy, los brasileños están en Ciudad del Este, ¿cómo hacen? Bueno, ojalá no tengan ningún problema, estamos recibiendo noticias de que están teniendo problemas por los cortes de ruta. Estamos viendo cómo podemos asistirle a los brasileños que están viniendo para el partido, ¿verdad? Pero bueno, hasta el momento tenemos 550 entradas compradas por los brasileños, Arturo. El resto, en todos los sectores, totalmente agotado ahora. Bueno, claro, podía haber claro un sector de pertenencia, pero es previsible, así es. Podría haber claro en el sector de preferencia visitante. Claro, claro, pero el sector E hacia el sector norte. Preferencia sí, pegado con... Pero eso ya se Con el escapa, Ariel eso Norte. ya se escapa a Olimpia porque es Fluminense. Los precios de la entrada tienen que ver con el convenio de ida. Los precios de la entrada del sector visitante, ¿me decís? Sí, 100.000 guaraníes, ¿verdad? Eso es convenio y aparte reglamento de Conmebol. El reglamento te impide superar el promedio de las entradas para el sector local. No es que puedes, como antes, por ejemplo, triplicar o cuadruplicar el valor. Ah, brillante. Brillante. Malte, ¿cuánto es la recaudación hoy? Porque se cerró, pues, boleto vendido, todo. ¿Cuánto es recaudación? Estamos 1.800, casi 50 millones, Arturo. ¿En dólares? $260.000 más o menos. El anterior fue $204.000. Sí, estamos más o menos 400 millones de guaraníes por encima del partido anterior. Entonces reiteramos la recaudación en dólares porque Olimpia recibe $600.000 de la Conmebol por embolso de local. Hay que sumarle taquilla, ¿cuánto en dólares de Malte? 260.000 más o menos, Arturo. 200, qué excelente, Malte. Satisfechos están, ¿no? Estamos muy contentos que el estadio está lleno, la recaudación ayuda muchísimo a este momento económico financiero de la Olimpia y ahora que ya está confirmado el estadio repleto, la misión es alentar desde el minuto 1 y que ese estadio cumpla su función, ¿verdad? Que es empujar al equipo y muchas veces ha ganado partidos, tú vos sabés en eso, y esta Sí. noche es muy importante para nosotros. La tribuna, el público juega su partido. El público también juega, y mucho. Así es, y la gente yo creo que entendió, la gente sabe, respondió. Nosotros prácticamente tenemos agotado desde el lunes, ayer básicamente ya lo último remanente de Área Norte y demás, pero muchos sectores ya desde el fin de semana incluso agotado, Arturo. Y bueno, Malte, lo ideal sería una clasificación de Olimpia para el fútbol paraguayo. Después se viene Libertad Cerro. Todo equipo que representa al fútbol paraguayo y clasifica, le da y le cotiza al mercado paraguayo, Malte. Sí, por supuesto, así mismo es, Arturo. Y a nosotros nos está costando, a los equipos paraguayos en general, le está costando bastante los torneos internacionales en los últimos años. Y bueno, si bien Olimpia el año pasado pudo estar ahí, cuarto y demás, nos está costando mantener buenos rendimientos y sería fantástico que hoy podamos dar vuelta y estar en fase de grupo de la Libertadores. Malte, ¿se pensó en algún recibimiento especial hoy? Por ahí no se puede organizar, o sí, el tema del mosaico, o no hubo alguna organización con ustedes de parte de creo que Mira, yo le soy sincero, el mosaico tiene un reglamento solo, ¿verdad? El mosaico sale a partir de octavos de final de Libertadores. Ahí está. O de Sudamericana, pero octavos de final. Ellos es un grupo reconocido de organizadores que tienen eso como una ley más o menos y ellos salen a partir de octavos recién. Un buen punto, entonces a partir de octavos sale eso. Sí, porque nos consultaban algunos si se presentaba o no, pero es a partir de octavos. El tema del mosaico en plateas, el recibimiento. El mosaico en plateas, sí, sale en octavos, sí. O en alguna ocasión especial, y creo que fue el campeonato, no recuerdo si fue el bicampeonato, algo así, creo que salió también en
en el campeonato local, pero bueno, normalmente en Copa Libertadores sale a partido todo final. ¿Qué año tenía vos en el 79, Malte? Y todavía no estaba Arturo. ¿Cómo no van a estar? Y todavía no, Arturo. ¿Y 79, Vito, menos cuánto vos tenías? Yo tenía menos 13. Vito tenía menos 13. ¿Y vos cuánto menos tenías, Malte, en el 79? ¿Cortó? ¿No le importó la chalena? Cortó. A la puta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad, Denis? Sí. No, que después tenemos que recordar toda esta historia, niño, ¿verdad? Su señal creo que cayó. La señal, no, porque estaba allí cuando iba a responder. No, ¿qué edad tenía Malte en el 79? No, y por eso, y justo allí se cortó. $260,000 recaudación. 200. Y subieron poco económicamente con relación al partido anterior. Sí. 40 millones más o menos. Y aclararon el tema de la entrada también para visitantes, que hay un promedio que se saca de los sí, costos. Pero la entrada subió solamente 10.000 ton de los partidos, el partido anterior. Así que vamos a ir se cortó con Malte lamentablemente, pero dio toda la información. ¿Vos qué edad tenías en el 79, niño? Y allí, si no me equivoco, estaba en mi último año en Francia, moría en ese año. Después ya me reencarné en esta nueva vida en mi gestación en el 81 y nací en el 82. Ah, vos originalmente sos francés. Ganadero francés, sí. ¿Ganadero francés? Vos sabés que a mí me preocupa lo del niño porque no es joda su vida. Que no es su caso, porque no es normal. Es la otra vida. Muerte si no me equivoco. Sí. ¿Y vos querés que es joda? No. Vito, no ya no sé más qué pensar. No, pensá lo que querés de tu vida, cada uno dueño de su vida. Pero no parece, lo dice tan... No, eres un francés millonario en la otra vida. Cada día peor. Vuelve la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el domingo encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota la unas recién en abril. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Vamos a recordar entonces, niño, llamada telefónica C18-4800. Vamos a llamarle 700, 618-4700. Y vamos a discutir por uno menos. Hola, Malte. Arturo, batería, perdón. No, está bien. ¿En qué año tenía vos en el 79? ¿Menos cuánto? Entonces sigue siendo la batería. Agradecerle a Malte, muy amable decirle. Se le vuelve a cortar. Llámale nomás ya a la señora Cintia Moreno, porque hoy tenemos el Casa de Glute, el premio en la previa. Sí, a las 20 vamos a premiar a la audiencia. Mientras tanto vamos a recibir llamadas y vamos a dejar nomás sin efecto si el público no quiere, niño, aunque voy a insistir. Son 79, 90 y 2002. Vamos a ver qué tal. ¿Qué es lo que dice WhatsApp ahí? 82666611. Dice... vamos a buscar otro mensaje que no tenga que ver con el rival. Sí, pide la gente el 79, hay que recordar, hoy es todo Olimpia, dice. Olimpia 79, 90, 2002. Van diciendo, solamente algunos no quieren escuchar, pero atentos aquí los olimpistas, dicen. Arturo, pone el audio de Ángel Ortiz cuando quedó trancado en un cierre de ruta, pide la gente, también ese recuerdo. Escabone le dice a Gerardo que no quiere hablar. Doctor Escabone, el día del partido. Porque Vicente Escabone estuvo en la villa del Olimpia, el que fue la presidenta del Olimpia. No llama a nadie, Gustavito, Entonces vamos a tener que declarar eso cuando vaya al programa. Y no está la nota, veo. Está la señora Cintia Moreno, jefa de marketing de Casa de Glute. ¿Cómo te va, Cintia? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un saludo para toda tu audiencia y para todo el equipo allí de ese gran programa. Bueno, contanos de la promo meriende y en qué consiste la acción Útiles Escolares con Casa Glute y Glutmet. ¿Hasta cuándo tiene validez esta acción, Cintia? Bueno, resulta que esta promo nosotros la pensamos un poquito teniendo en cuenta que vienen los papis a gastar muchísimo dinero en los útiles escolares, sí. Y quisimos un poquito premiarles, entonces sacamos esta acción, ¿verdad? En la que por la compra de 200.000 guaraníes ya en su ticket de compra les sale una
un pequeño vale que puede ir a canjear en nuestro local de Grutmet, que es un poquito pasando en la parte trasera, ¿verdad?, de Casa Grutter, por una merienda. ¿Y qué tipo de merienda incluye este beneficio? ¿Y a qué hora pueden retirar? ¿Y dónde mismo reiteramos, Cintia? Sí, bueno, la merienda, existen 3 combos que estamos ofreciendo. El combo 1, que es un croissant, un jugo de durazno y un café con leche. El combo 2, que sería un café cappuccino cafeto con un croissant y también un jugo de fruta. Y el combo 3, que es un café cappuccino dolce gusto y un croissant. Esto se puede retirar aquí de Grutmet, ¿verdad?, de nuestro centro gastronómico. Y hasta el 31 de marzo, la promo es hasta el 31 de marzo. A partir de las 15 horas nosotros ya tenemos preparado esto para que la gente, después de su compra, pueda pasar y consumir el refrigerio. Y hablaste de Grutmet, y Rachel, ¿dónde queda? ¿Cerca de Grutter? ¿Estás hablando a cuánta distancia de Casa Grutter? Es pasando la calle. Como diría esa música, una calle los separa. Ajá, está bien. Es pasando la calle en la parte trasera de Casa Grutter, que está sobre Avenida Defensores. Está nuestro centro gastronómico que se llama Grutmet, y que ahora también estamos con novedades con ese centro gastronómico. Brillante. ¿Y cuál era el horario anterior y cuál es el actual, Cintia? Bueno, nosotros decidimos ahora, un poquito pensando en esas personas que trabajan todo el día, que de repente ya no tienen tiempo de ir a preparar la cena a la casa, o que el tráfico les atrasa y pasan ese tipo de cosas. Pensamos en abrir hasta las 20 horas. Antes estábamos hasta las 19, ¿verdad? Ahora pensamos en abrir hasta las 20 horas y ofrecer ya comida que pueda hacer para la cena de la familia. Por decirte, un lomito, hamburguesas, picadas, pizzas, papas fritas, y también, ¿por qué no?, minutas, milanesas, sopas, paguazú. Todo eso tenemos también para ese horario. Y para el famoso after office, que la gente, bueno, sale y quiere sale con los compañeros y quiere comer algo rico, bueno, tenemos esa opción y estamos abiertos ahora hasta las 20 horas. También con delivery. Con delivery. ¿Y en el servicio de delivery de Grutmet, en qué zona y horario? Sí, el servicio de delivery normalmente es hasta las 5:30 de la tarde, porque, bueno, el tema de, como nosotros cerramos a las 8, los pedidos se reciben hasta las 5, y para que llegue por lo menos hasta esa hora, si es que las distancias son largas, ¿verdad? 5, 5:30, 6 de repente, si es que la distancia no es tan larga y pueda llegar antes de las 8 de la noche. Excelente, Cintia, con Cintia Moreno, jefa de marketing de Casa Grutter. Y hoy tenemos premios a partir de las 20:30 en la previa, Cintia. Así mismo, Arturo, premios especiales. Va a ir también una caja de bocaditos ahí para todo el equipo, para que puedan merendar mientras están transmitiendo la previa, y premios para sortear a la audiencia. Muchísimas gracias, Cintia Casa Grutter. Muchísimas gracias, Albumé. Gracias, Cintia, muy amable. Gracias a ustedes por recibirme, por escuchar, y bueno, estamos de vuelta con todo para esta previa. Gracias, muy amable, Cintia Moreno, jefa de marketing de Casa Grutter, con los premios para esta noche. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos, nuestro producido por Granjeros Campo 9 S.A. Y vamos recordando entonces porque el pedido del niño, eso que es insistente. Y algunos oyentes decían, tengo -5, otro de Madrid, oyentes de Madrid. Pero yo Estados insisto Unidos. en que los muchachos quieren el presente, no quieren el pasado. Y es raro en el hincha de Olimpia, porque Olimpia saca pecho por pasado y presente, por las 3 copas alcanzadas. Entonces eso me produce, no sé, una sensación de solamente hoy. Hola. Hola, Arturo. Señor. Distritos para Olimpia, Gilberto Villoso, 871. Arturo Rubín, 309. ¿Quién está en línea?
¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? ¡Loco! ¡Ahí para todo, loco! Hola. Me lo cortó. Vamos contigo, Luis. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Están los premios, los precios de las entradas para la Resistencia. ¿Tienen ustedes, verdad? Roberto García te envía tan importante los precios de las entradas. ¿Vos tenés? Sí, 25.000 gradería local sur para hinchas de Resistencia, gradería visitante norte 30.000, plateas 40.000 y preferencia 60.000. En venta en todos los puntos y web de Red UTS. Gradería sur, único sector destinado a hinchada local. Se permite el ingreso de menores de 12 años. A partir de 12 recién pagan entrada. Hola. Arturo. Ese está bien, ese ya en duda, P79, P90, 2002. Hola. Hola. Señora. Sí, para el sorteo de entrada. No hay ni un sorteo. No, te equivocaste, Pío de Radio, vos. A lo mejor te equivocaste. Probablemente. No hay sorteo de entrada si no queda más entrada. Nosotros no tenemos, algo que Malte le haya dado a otra radio. Hola. Y si le dio problemas de Malte. A lo mejor en otras radios tienen entrada y nosotros no. Hola. Hola. Sí. ¿No te comes, Arturo? ¿Y por dónde? Tranquilo, pa. Tranquilo, pa. Ya, no te la gol 79, yo. No, es 79 final P, goles no, final P bombonera, ve. O final bombonera, ve, Eduardo, tío mío, UPA y UPA seguro. Hola. Hola, Arturo. ¿Vos viste anoche el partido General Caballero Sol de América? No, no he visto en parte nomás, ¿por qué? No, y viste que como los jugadores, cuando es árbitro de FIFA, nadie dobla su short, Arturo, como doblan todos los jugadores acá, la mayoría, ¿verdad? De los 22 que se lo van en la cancha, por lo menos hay 7 güey que doblan todos sus short. Y déjale que le preocupe porque dobla el show. ¿Y cuál es el problema? Hola. 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 Señor. Sí, yo me acuerdo de 79, Arturo. Me acuerdo de 79. ¿En Debio Leca? Sí, Leca más. De esa vez Leca. Shen dejan del Leca. De Dape. De Dape. Ya andemos golpe. Así mismo. Ya andemos golpe. Déjase. ¿Y por ahí? ¿Cómo? Déjase golpe el Lecape. Mocoy Leca, oye, es una cosa que un día. Pende tipo Haseina. Sí, a UP6. A UP6. A Huillende Veina. Sí. A Huillende Veina. Hola. Hola. Arturo, ¿cómo estás? Estaba bien, te escucho. Una estadística, no sé si saben tu compañero en la mesa. Hay un intervalo de 10 a 11 años en que Olimpia hace historia en la Copa Libertadores. Así mismo, sabemos, así mismo, cada 10 años. Hola. Hola. Sí. ¿Fue el sorteo? No, sorteo la... Otro veneno de Uruguay, ahí sea, así de provecho, ahí sea. Hola. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Y estaba bien, te escucho. ¿Cómo que? Hoy que no es ese miércoles de baile. ¿Miércoles de baile? Poco está mal de la cabeza. Ese ni Urbana, el amable Arturo que he visto desde hace rato que dejé ser amable. Hay veces que me impusieron, nomás vamos a hacerle Arturo. Los perros. Los perros. Este no es un grupo para atentarse por club ni nada. O sea, vamos a suspender, boludo. Por favor, dale. Hola. Ojo Paiteina, anda por ahí la madre. Y al 82-66-66-11 igualmente al WhatsApp. Hoy sí voy a tomar carajo. Qué razón es el... ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Hola. Un atrevido. Hacíamos a toda la cita por tu culpa, niño. Vamos a ponerlo a partir. Richard Ortiz subió hace minutos a su estado una música. ¿Bien? Un mensaje. Richard Ortiz. Vamos a... ¡Espartanos! ¡Prepárense
¿Estás demente? No hay gloria que aferrarse ahora. Solo retirarnos, rendirnos o morir. Esa es una elección. ¡Espartanos! ¡Prepárense para la gloria! ¿Gloria? ¿Estás demente? No hay gloria que aferrarse ahora. Solo retirarnos, rendirnos o morir. ¿Esto es quién? Richard Ortiz. Richard Ortiz subió en su estado de Twitter este video, que si no me equivoco es del Walter González, su compañero, que hizo un TikTok y él compartió y ya tiene una reproducción importante en su cuenta de Twitter. Si Olimpia llega a pasar locura, más que locura, no hay duda, ¿verdad? Ninguna duda, si eso llega a pasar. ¿Verdad? Va a ser algo histórico. Los jugadores saben de la causa, por eso es esto espartano, meterse, lucha, guerra. Es así la Copa, y saben que pueden, en condición de local, a pesar de estar abajo en el marcador. Y hay que poner ahí. Sí. Resultado es lo que pesa. Y Derli va a ser influyente hoy. Sí. ¡Espartanos! Derli González va a ser muy influyente. Creo que es una película, algún oyente no va a decir... Película 300. Ah, ahí está, película 300, el mensaje. 300 soldados contra el Imperio de Grecia. Y decimos está todas las 7. No, pero es bueno el mensaje que da a conocer. No, yo digo lo de Derli González. Sí, tiene que estar en su... Eso es diferente. Así como se le dio el otro día en la Nueva Olla, uno va a tener y invocar. Porque así como hay un temor del lado de Olimpia por ahí de Luis Enrique, del otro lado Fluminense sabe que Derlis González es un jugador influyente que del medio para arriba también causa temor a los hinchas brasileños. Hola. Arturo. Sí. Menos mal que vos no soy director técnico. ¿Cómo le vas a responder al periodista que te cuestiona cómo tenés que armar tu equipo, Arturo? Pero vos sabés cómo le voy a responder, ¿verdad? Yo creo que sí, pero me gustaría escuchar. ¿Cómo no? Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Ese sí a mí me pregunto, yo le voy a contestar. Pon otra vez. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Ese soy yo. Hola. Arturo. Porque pienso si pasa Olimpia va a ser algo histórico. Nunca Olimpia hizo algo histórico. Pero con esta influencia, con lo que está pasando, ni nada que no hay mucha remontada acá afuera, sí, Yo sé por qué te estoy hablando. Hay más historia afuera que acá adentro, Hay más historia afuera del local, le estoy hablando. No, cuidado, No me vengan a enseñar a mí esta historia, porque las remontadas fueron afuera. Afuera fueron remontadas, grandes. Y te iba a decir más, los 3 títulos de Olimpia fueron afuera. Así como perdió con Colo-Colo afuera y Mineiro afuera. Por eso estoy hablando. Acá llegó a perder contra Nacional y después se repone. Acá le pegó a perder contra San Cayetano 1-0 y ganó afuera. Te pongo un ejemplo. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Ese, si vos sos técnico, ese es dentro de tu mundito nomás. ¿Dentro ahí de qué? Dentro de la radio nomás con lo que vos mandas, guau. ¿Por qué? A la gran puta de lleva, o sea, ¿qué tipo de pasteloso Andrés era? ¿Qué pegajoso? ¿Qué burro rembón y chazo? No le va a tratar así. Hola. Comandante, recién me prendo, pero de la remontada del 90 contra River, acá, ¿ya se acordaron? Ah, tenés razón, la remontada ante River. Hola. Hola. Sí. Una pequeña aportación, no sé si le importa o no le importa. Pero 7 clubes que salieron campeones de la Libertadores que le eliminaron a Gremio, dice que ya no va a ser campeón, que Gremio tiene una maldición. Puta, Gremio tiene una maldición, ¿vio? Gremio no sabía. No sabíamos eso, che, la maldición. Tienes razón, la remontada ante River. Hola. Hola. Comandante, buenas tardes. Sí. ¿Por qué tengo que siempre tener que llegar a remontar afuera? Olimpia va a ganar hoy sí o sí. Máximo va a empatar 3-1. Y en penales, como siempre, vamos a pasar. Así no va. Así va a ser hoy, veo. Así mismo es, así como digo hace rato los oyentes. Voy en la radio nomás soy dictador. Afuera hay muchos dictadores también. ¿Qué quiere decir eso? Y que ñe calma. Chevio. Sí, anine ñaña. De Caraí. Caraí, de tipo B. Tengo te imita ir usuende ahí. Podemos, você fala. Você que edad tem, você que edad tem?
Pues usted 43 años. En você no se acuerda o jogo com Boca 79? Acordo, pero muy poco. Você quiere você quiere escuchar. Quiero escuchar. Ah, brillante su português, comandante, brillante. Agullende. Eu não gosto do senhor, não. E eu também não gosto. Você. No, tiene ¿Você razón. brasileiro o Cosa paraguayo? que yo tengo en la memoria las eliminaciones de Olimpia adentro. ¿Es verdad? Olimpia acá. Le costó partido, últimamente. Acá. ¿Se acuerdan contra Nacional? Ese que tiró Salgueiro. Ese penal que... Sí, 2-2, Copa Sudamericana. Sí. ¿Se acuerdan? Sobre de la hora. Como también está la versión ahora más reciente que había ganado, ¿no? Ahí Sí, se eliminó hace poco ante Liga de Quito también aquí. Acá no, eso le digo al oyente. Delfín el año pasado. El Delfín, ocurre que el hincha de Olimpia tiene que hacer memoria. Este no es un partido más. Ni la estirpa el copela que puede sacar relucir. Tenés que manejar un poco los datos a la audiencia, que parece que no está muy bien informada. ¿Qué es lo que a Olimpia le siente? ¿Qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Yo estoy hablando de esta recordación. ¿Qué edad teníamos? Los goles piden, señor. -4. ¿Cómo te acordás de la bombonera? Aquí nos arroba un oyente, dice, tengo una relación amor-odio con fútbol a lo grande, dice, pero no sé por qué no es Ríos. ¿Por qué amor?